Paz de Cristo. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el discipulado online. El tema del día de hoy es el Santo Espíritu de Dios. Amén. Hoy día solemos vivir nuestra vida cristiana, pero lamentablemente no se habla lo suficiente del Santo Espíritu de Dios y no entendemos la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, el tema del día de hoy es muy importante. Vamos a comprender quién es el Espíritu Santo, cómo está Él presente en nuestras vidas, cómo nos ayuda. Amén. Ok, para empezar el discipulado del día de hoy, vamos a empezar con el versículo en 1 de Juan 5:7. Este versículo nos va a ayudar a entender quién es el Espíritu Santo. Amén. Primeramente, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Aquí la palabra nos enseña primeramente que el Espíritu Santo es una parte de Dios. Amén. Ellos tres son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo primero que debemos entender. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es Dios quien está con nosotros. Es el Espíritu de Dios que no podemos ver, pero que podemos sentir. Amén. Es parte de Dios. Ok. Ahora vamos a comprender en qué momento empezó Él a estar con nosotros, el pueblo que era llamado anteriormente gentil. Amén. Dice la palabra en Juan 16, 7 al 11. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dice la palabra que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, y les dijo: les conviene que yo me vaya. Dice: porque les voy a enviar al Espíritu Santo. Aquí cuando hablan acerca del Consolador, están hablando del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestros momentos justamente de aflicción, Él es el que nos da consuelo, es el que nos da paz, nos reconforta, nos levanta. Amén. Es Dios estando con nosotros en el Santo Espíritu de Dios, quien vive en nosotros. Amén. Dice la palabra que Él les dijo: les conviene que yo me vaya. Amén. Y ciertamente nos conviene. Hoy vamos a ver cómo es que el Señor con su Espíritu nos ayuda, y ciertamente nos conviene que el Espíritu haya llegado a nuestras vidas. Amén. Anteriormente, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que dice la palabra que el Santo Espíritu de Dios estaba sobre, por ejemplo, Sansón, ¿no? Sansón, todos conocemos que Sansón es conocido por su fuerza, que él era muy fuerte. Amén. Pero no era que Sansón fuera fuerte porque comía mucho y hacía ejercicio, o que tenía una rutina muy disciplinada. No. Era porque el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón y le daba esa fuerza que hoy día ni siquiera las personas que se dicen más fuertes en la tierra pueden igualar su fuerza. Amén. Pero era el Espíritu de Dios quien le daba esa fuerza. Amén. Entonces, así como Sansón, ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y van a ver cómo es que esas personas que eran ordinarias, pero cuando el Espíritu de Dios posaba sobre ellos, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, eran dotados de inteligencia, de fuerza, de cualidades que nadie más tenía. Amén. Ok. Ahora vamos a ver que es el Espíritu de Dios el que nos liberta. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pasa algo asombroso en el mundo espiritual. Una persona puede estar en pecado, en cadenas, en esclavo de su pecado, pero cuando hay arrepentimiento, cuando cree en Jesús, el Espíritu de Dios, dice la palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando tú aceptas a Cristo, estás aceptando
su salvación, y el Espíritu de Dios va a morar en ti. Y cuando entra en ti, empieza adentro, igual lo pueden imaginar, es algo asombroso. No lo vemos, pero todo está pasando. Dentro de las personas que cuando uno no vive en Cristo, lamentablemente abren puertas que no deben, espiritualmente hablando. Hacen cosas que no deben y le dan autoridad a las potestades, a los demonios, a que vivan dentro de ellos. Somos como vasos, como recipientes. Y cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no tenemos a Dios, al Espíritu de Dios viviendo en nosotros, lamentablemente, muy posiblemente, muy seguramente, puede haber potestades, quien tienen autoridad sobre nosotros, por cuando hicimos o vimos o dijimos algo que le dio autoridad a esos demonios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu de Dios, los demonios no pueden ni siquiera estar cerca de Dios, porque es tanto su poder, tanta su santidad, que ellos salen corriendo. Amén. Y para eso pueden ver, por ejemplo, en el Evangelio, la historia del endemoniado gadareno, que Jesús todavía ni siquiera le hablaba, pero se estaba acercando, y el demonio ya estaba empezando a clamar: Hijo de David, ¿qué tienes en contra de mí? Todavía no es mi tiempo, ¿no? Entonces, y le suplicaron: déjanos ir a los cerdos. Entonces, Jesús todavía ni siquiera los reprendía, no, se estaba acercando, y ellos sabían que tenían que huir. Es igual, el Espíritu de Dios cuando desciende, esos espíritus saben que tienen que huir, que no tienen posibilidad alguna. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si tú dices: es que no he podido salir de mi situación, de mi pecado, no he podido ser libre ante esto que me está separando de Dios, bueno, pídele que te liberte, y Él te va a libertar. Amén. Pues la palabra también, que cuando el Hijo del Hombre los liberte, serán verdaderamente libres. Amén. Amén. Ok, vamos a continuar. En Romanos 15:13 dice la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquí la palabra dice que es el Espíritu que nos llena de esperanza. Él es el que te da esperanza. Yo antes de llegar a Cristo, recuerdo, yo no tenía esperanza alguna. No le veía propósito a mi vida. Igual tal vez tú en este punto de tu vida no encuentras propósito en tu existir. No encuentras esperanza alguna en algo que realmente te llene de gozo, de paz. Pero el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Amén. Cosa que ni siquiera el oro del mundo te puede dar es la paz, es el gozo. Amén. El Señor te quiere dar no solamente esa libertad, sino que también quiere que seas feliz, quiere que puedas tener esperanza. Amén. Una esperanza que no solamente se remonta a esta tierra, a la vida que tenemos aquí en esta tierra, que es temporal. Dice la palabra que es fugaz, como la vida de una flor. Así de rápida se va nuestra vida. Sino que nos quiere dar esa vida eterna. Amén. Una esperanza de vida eterna. Cosas que nunca has visto, nunca has oído, pero que te van a llenar de gozo allá en su reino. Amén. En su presencia. Amén. Y también, ¿por qué no? También te quiere dar esperanza aquí en la tierra. Porque aunque tendremos aflicción en esta tierra, el Señor también nos llama a que seamos esforzados y valientes, a que continuemos, y Él nos va a dar la victoria. Amén. Tal vez no es fácil, pero el Señor ya ganó. Amén. El Señor ya ganó la guerra, la batalla espiritual por tu alma. El Señor ya derrotó al diablo, ya tiene las llaves del abismo, por lo cual Él tiene toda autoridad para darte la victoria, aún en esta tierra. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Amén. Aquí esto es algo muy importante, es un versículo muy, muy importante. Dice la palabra del Señor que les hace como en forma de pregunta: ¿no saben que ya no son vuestros? Y es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿He entendido que ya no me pertenezco a mí mismo? Porque tu vida ya no es tuya. Dice la palabra que somos redimidos. ¿Qué significa redimido? Comprado. Cuando tú compras algo, ya no pasa a ser de tu propiedad. Bueno, mejor dicho, cuando alguien compra algo, ya no pasa a ser de tu propiedad, sino del que lo compró, ¿cierto? Como cuando quieres vender algo. Lo publicas, te lo compran, y en el momento que lo compran, que lo pagan, automáticamente ya deja de ser tuyo y es propietario otra persona. Amén. Bueno, Cristo murió en la cruz por ti. Y tú lo aceptaste, tú lo deseas, lo anhelas, porque quieres su perdón, quieres su amor, quieres su salvación. Amén. Ok, entonces dice la palabra que somos comprados por Él. Y es lo mejor que te puede pasar, que Cristo te compre a ti, que te haga su propiedad, porque te vuelves hijo, te vuelves parte de su reino. Amén. Ahora bien, el que tú seas comprado por Cristo también significa que ya no es tu vida, ya no es tu cuerpo. No puedes decir: soy cristiano, pero me sigo tatuando lo que yo quiero en mi piel. Ok, si tienes tatuajes en tu piel antes de conocer a Cristo, es algo muy diferente. Sin embargo, si ya estás en la verdad del Evangelio y sabes, porque la palabra del Señor te lo ha demostrado, dice la palabra que a Dios no le gusta que hagamos esas cosas, entonces ya no puedes tomar esa decisión de decir: es mi cuerpo, son mis decisiones. Amén. Es tu cuerpo, sí, pero es prestado y lo tienes que cuidar. Vamos a rendir cuentas sobre nuestro cuerpo también. Tenemos que cuidarlo, tenemos que entender que somos templo. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios, ¿dónde pasa a vivir cuando aceptas a Cristo? En ti. Amén. Vive dentro de ti, en tu ser. Y por eso es que te hace libre. Todos los demonios que en el pasado habían en nosotros fueron expulsados, porque ahora vive dentro de nosotros el Espíritu de Dios. Y ahora Dios vive dentro de nosotros. Cuando vamos o mejor dicho, alguien viene a nuestra casa, procuramos que esté limpio, ¿verdad? Y aseado, para que se sientan a gusto, ¿verdad? Generalmente no recibimos a las visitas con el desorden en nuestras casas, sino que procuramos que sea aseada y que esté limpia. Bueno, ¿cuánto más Dios? En cuanto Dios llega a tu vida, tienes que procurar que tu templo sea aseado. Y no solamente hablo de lo exterior, como hablamos hace rato de los tatuajes, sino también en el interior. Que tu vida le agrada a Dios, que tus pensamientos le agraden a Dios, que tu corazón le agrade a Dios. Amén. Que no haya envidias, que no haya pleitesías, que no haya celos, que no haya pensamientos blasfemos, que no hayan palabras corruptas en tu boca, que tu forma de vestir sea prudente, que no incite a tentación a otras personas. Entonces, eso es cuidar tu templo. Eso es entender que ya no eres tuyo, sino que lo cuidas. Amén. Tienes que cuidar lo que ya no es tuyo, lo que en algún punto vamos a rendir cuentas a Dios. Amén. Amén. Ok, siguiente versículo. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Aquí habla acerca de la fuerza que Dios nos da. Fíjense qué privilegio, qué beneficio Dios nos da. Cuando Dios vive dentro de ti, te da su fuerza. Fuerza para que avances, fuerza para que sigas. El camino del cristiano no es fácil, pero si tienes al Espíritu de Dios, tienes la victoria, tienes la fuerza, la esperanza, el gozo para poder seguir adelante, la fe. Dios va trabajando dentro de ti. Y cuando ves que probablemente todo el mundo o la mayoría de las personas se rindan y tú no es porque tú seas mejor,
sino es porque Dios te está ayudando, Dios te está fortaleciendo dentro de ti, que te está dando fuerzas, te está fortaleciendo para que te levantes y prosigas. Amén. Entonces, si sientes que ha sido difícil tu caminar cristiano, que has tenido mucha tribulación, que has sufrido, que personas o amigos o los que se decían amigos ahora te calumnian, se burlan de ti, que has perdido oportunidades laborales tal vez, o que algo te ha afectado, ¿no? Porque se burlan de tu fe, porque obviamente no van contigo. Recuerda esto, que el camino es amplio, son muchos los que están en el camino incorrecto, mas tú siéntete privilegiado de estar en el camino correcto. Amén. Y Dios está contigo, Dios te está fortaleciendo. Ciertamente eso hiere el corazón, hiere la mente, nos hiere, pero Dios te sana, Dios te fortalece. Amén. No tires la toalla, continúa, que aún hay camino que seguir caminando. Amén. Ok, vamos a Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Aquí está hablando acerca de los frutos del Espíritu. Dios nos compara como con árboles. Amén. Por ejemplo, si tú lees Salmos, vas a ver que dice la palabra, que dice que el hombre que en su delicia está su palabra del Señor, que es como un árbol plantado sobre un arroyo donde hay corrientes de aguas, ¿no? ¿Qué significa esto? Tú pon un árbol, plántalo al lado de un río y vas a ver una corriente de agua, y vas a ver cómo siempre va a tener verdes sus hojas, cómo siempre va a tener fruto. ¿Por qué? Porque siempre está hidratado. El árbol necesita agua, ¿no? Bueno, así como árboles, hay árboles que dan frutos y también hay árboles que dan tanto buenos frutos como malos frutos. Tú y yo somos como árboles, en el cual o damos buenos frutos o damos malos frutos. No hay otra. Amén. No hay punto intermedio. Ahora bien, si tú dices, yo quiero tener buenos frutos, ¿qué es un fruto? Se está refiriendo al carácter, es tu carácter. Si antes de conocer al Señor, tú dices, bueno, es que yo tenía un carácter muy explosivo, me enojaba con facilidad, era muy impaciente, realmente no tenía amor por nada, un carácter que siempre yo quería mejorar, pero nunca podía. Y cuando llegas a Cristo empiezas a ver que poco a poco el Señor te está ayudando y que vas cambiando. Pero otra vez, no eres tú, no es que por ti te estés levantando a ser mejor persona, sino que son los frutos de Dios. Significa, es un hecho de que Dios vive dentro de ti. Dios te está ayudando a tener ese carácter con su Espíritu. Amén. Él es el que te está ayudando a tener más paciencia, más amor, a tener más gozo en tu vida, paz, fe, bondad. Todos esos atributos, ese carácter, es Dios quien te lo está forjando. Es Dios quien está tocando tu corazón, te está fortaleciendo, te está ayudando. Por eso la palabra que el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y es cierto. Si tú pones él se comparó como dice la palabra, como la vid. Vid es el árbol de las uvas. Dice, y ustedes son los pámpanos, ¿no? O sea, el fruto. Si tú cortas un fruto de un árbol, déjalo en el suelo, y vas a ver que después de un día, 2, 3, ya se echó a perder, ¿no? Ya no sirve para nada. Pero si ese árbol permanece en el árbol, ese fruto, permanece en el árbol, puede prolongar su vida. Amén. Se prolonga su vida, permanece fresco, permanece bien. Ahora bien, para poder tener buenos frutos necesitamos estar con el Señor. Necesitamos estar en continuo contacto con el Señor, en oración, leyendo su palabra,